Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Madeline. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Marlon. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Lick. Se me pierden ustedes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Dulce, buenas tardes, Dulce. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. César David García, ¿por dónde estás? ¿Estás en tu carro todavía? Buenas tardes, Lick, perdón, voy manejando. No, pues dale, con cuidado, pues solo escuchá ahí. No vas pendiente a la cámara. Con cuidado. Buenas tardes, Lick. Gracias, Lick. Ángel, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. Pues vamos a ver ahora lo que dos asuntos importantes que es la segunda parte del programa. La Constitución Política de la República de Guatemala y los convenios internacionales. Lo importante es que los dos tienen garantías mínimas de la clase trabajadora. En la Constitución, por supuesto, ya sabemos y hemos visto que algunos han sido superados por el Código de Trabajo, pero tal vez lo más valioso son los convenios internacionales. ¿Por qué? Si a ustedes les preguntaran en este momento cuántos o qué conocen de algún convenio internacional ratificado por Guatemala que es un derecho a la clase trabajadora, ¿qué me contestarían? Por supuesto, no han llevado derecho, imagínense, primero no han llevado ningún derecho laboral. 2, antes de ingresar a nuestra querida casa de estudios, tampoco ustedes pues tuvieron conocimiento de los convenios internacionales. Por eso yo les tengo un trato. Yo quiero que se preocupe conmigo de aprender. Vamos a tratar de que un día antes del examen o una clase antes del examen hagamos un repaso para la evaluación, pero que constantemente en el curso estemos participando, ¿sí? Para que aprendamos juntos. Entonces estamos claritos de que la mayoría de ustedes, pues un convenio, difícilmente vamos a encontrar una norma que beneficie al trabajador que ustedes han leído en un convenio de los que han sido ratificados por Guatemala. Entonces vamos a ver ahorita primero que la Constitución. Los antecedentes, pues ya hemos hablado, por ejemplo, de 1917, la primera Constitución que tuvo el capítulo social relativo a los derechos del trabajo fue la Constitución mexicana. Imagínense, en 1917, que muchos tratadistas coinciden que fue la primera Constitución que contiene precisamente el derecho laboral como tal. Y dentro de eso, vean qué interesante lo que contenía esta Constitución. Ya hablaban de una jornada diurna de 8 horas y una nocturna de 7 horas. 1917. Ya hablaban de la provisión de labores en lugares insalubres y peligrosos para las mujeres y para los menores de edad. Ya hablaban del descanso semanal, hablaban de protección a la mujer embarazada, hablaban del salario mínimo, hablaban de igualdad de salario e igualdad de trato, hablaban de las normas protectoras del salario, hablaban del pago de tiempo extraordinario con las limitaciones de duración diaria y semanal, derecho a los trabajadores a habitación cómodas e higiénicas, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de paro, solución de conflictos a través de juntas de conciliación y arbitraje tripartita, estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de seguros populares y la formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Lo que está notado ahí de que en este país, o sea, en México, prácticamente no existían trabajadores, sino únicamente campesinos. Por eso es que también se atrevieron a legislar de esa manera. Claro, posteriormente pues ya hubo esta organización de la clase trabajadora. En Alemania, en la Constitución de Weimar, aparece en el capítulo de esta Constitución
el denominado capítulo de vida económica. Y aquí precisamente consagraba derechos sociales como la libertad de coalición, la seguridad social, la necesaria implantación internacional de una reglamentación, el derecho del trabajo y el seguro de desempleo, y también la parte pues, que importante que era una constitución que tuvo mucho desarrollo. No se olvide que precisamente cuando en el manifiesto comunista que ustedes no sé si lo van a leer o ya lo leyeron, hablan de que también hubo un socialismo alemán sumamente complicado porque es una manera diferente de interpretar precisamente los problemas de la clase trabajadora. En Guatemala, por supuesto, nos tenemos que ir a Mario López Larrabe, un tratadista guatemalteco muy valioso, y él dice que precisamente los primeros indicios en Guatemala se dieron en 1921 en la Constitución Política de Centroamérica, que dentro de sus normas tenía los derechos sindicales. En 1945, el periodo de la Revolución, como ustedes bien conocen, ya tenía lo relativo al trabajo y lo relativo a los empleados públicos, y el capítulo era precisamente las garantías sociales. 1956, claro, pues aquí ya fue un ataque a la clase trabajadora, ya se prohibió la participación política de los sindicatos, se suprime la lista abierta de derechos y beneficios derivados del principio de justicia social, pero es el sector burocrático el que se castiga más severamente. Se suprimen los derechos y beneficios comunes para los trabajadores particulares, se vedó el derecho de sindicalizarse, proscribe indiscriminadamente el derecho a huelga a los burócratas, amplía la posibilidad de militarizar los servicios públicos y le niega la aplicación supletoria del Código de Trabajo. 1965, pues ya recupera un poco más la clase trabajadora, pues ya hablan de los principios de justicia social y mejorar la situación de los burócratas, permitiendo la sindicalización, la posible contratación colectiva, negándoles únicamente el derecho de huelga y la participación partidista. Como se recuerdan, en 1961 pues está el Código de Trabajo, que por supuesto yo a nivel de historia, definitivamente el primer Código de Trabajo sigue para mí siendo el 330. Y precisamente cuando les hablaba, claro, les hablando desde el punto de vista de aplicación legal, usted no puede ahora decir de que está amparado en el decreto 330 porque ya no sería valedero, porque el actual código es el 1441. Pero lo valioso de todo esto es de que ustedes históricamente ven, aún considerando que le dieron lectura con el licenciado Alan, ahí habla claro que se derogan tales y tales artículos del 330. Entonces significa que el 330 para quienes elaboraron este nuevo Código de Trabajo sí existía, porque de lo contrario no tenía por qué estar derogando artículos de una ley que para ellos no existía, porque para ellos su primer código fue en 1441. Ahora sí entramos a lo que es la Constitución actual, 1985. En el artículo 102 vamos a encontrar precisamente los derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Cuando son las autoridades, se está dando las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver una serie de incisos. Le voy a pedir favor a alguien ahí, si me puede apoyar con los incisos, pero que tenga su Constitución en la mano, por favor. Sí, Lick. Con gusto, Leona. Voy a Lick. Vamos a ver quién habló primero. ¿Flor? No. Hablé yo, Lick. Pues entonces, David. Uh-huh. Vamos a ver, David. Tenés Artículo. solo más leyendo los incisos del 102. Y damos el primero. Ok, ¿todos? Sí. Ok, dice... Solo eso, nada más. Yo los desarrollo. Ok. El artículo 102, inciso A, dice derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Vean, lo interesante de esto es de que precisamente ustedes ya leyeron las considerandas y en el F
dice precisamente que es hondamente democrático. Dice que el derecho del trabajo en Guatemala, este Código de Trabajo es democrático. ¿Por qué? Porque va a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. Vean qué buen considerando, vean qué buen literal tiene este considerando. Y miren lo que dice, dignificación económica. Eso significa mejorar sus condiciones económicas, exactamente su salario. Y moral de los trabajadores. Por supuesto, porque la moral al final sigue siendo afectada no por todos los patronos, para ustedes los empleadores, sino por algún cierto sector que todavía sigue creyendo que explotar al trabajador es más beneficioso. No, yo creo que ese error terrible se lo deben de quitar de su mente, porque primero el trabajador dignificado económicamente va a producir más. Y la moral de los trabajadores, no, por supuesto que la moral, dependiendo del trato que usted tenga en un trabajo, ahí sí va a ser la moral que va a mantener el trabajador. Vean qué interesante. Cuando se respete esa dignificación y esa moral, entonces dice que estamos en un derecho que tiene como antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala. Puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto de coincidencia de la libertad económica, impulsa el país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y es un poco confuso el artículo, pero desde el momento que habla que es sumamente democrático, estamos hablando de ese aspecto. Segundo, produce la libertad de contratación, claro. ¿Por qué? Vean lo que pasa en Guatemala. David Alejandro necesita trabajar y si hay 4 o 5 opciones que le parecen, pues es el derecho que él tiene a elegir su trabajo. Pero también el patrono, el empleador, si se dan cuenta, va a poner perfiles. Va, por ejemplo, a requerir, imagínate que requiera estudiante de Derecho con 30 cursos aprobados. Entonces, David Alejandro va a tener todo el buen deseo, pero no cumple con ese perfil. Va a requerir, que les dijera yo, experiencia un año antes. Pues posiblemente David no tenga la experiencia y tampoco va a entrar dentro de su perfil. Entonces sí hay libertad de contratación. ¿Por qué? Porque no le vamos a imponer de que él contrate a David Alejandro, sino que él tiene la libertad de contratar a quien llene los requisitos o los perfiles que él ha publicado. En el artículo número 6, ninguno podrá impedir a que otro se dedique a una profesión o actividades lícitas que le parezca. Por supuesto, Flor de María Ruiz no puede oponerse a que María René Aragón ejecute un trabajo, pero solo mediante resolución judicial sí se puede permitir esa limitación. ¿En qué casos creen ustedes que se puede dar esa limitación mediante una resolución de una autoridad competente basada en ley? ¿A quiénes se les puede, escúcheme, a quiénes se les puede impedir a que se dediquen a una actividad o profesión por disposición legal? ¿Qué se les ocurre? Perdón, licenciado, ¿podría ser alguien que esté pagando alguna pena? ¿Alguna pena? ¿Alguna privado de la libertad? Exactamente, esa es la palabra correcta. Los menores de edad. Lo que pasa es que acuérdate que los menores de edad estás hablando de prohibición. Esa es una prohibición. No, alguien ahí pues que sí tenía derecho a trabajar y por mandato, por disposición legal o no disposición legal, por disposición de una autoridad competente no trabaja. Decime, Dulce. Por ejemplo, a las personas no capacitadas en el área, por ejemplo, en medicina o los notarios, personas que no estén colegiadas activas no pueden ejercer como abogados aún si tienen el título. Bueno, estás hablando, pero diríamos, sigue siendo una limitación. Pero ¿qué se te ocurre que sea una autoridad la que diga Dulce? Los interdictos. No, porque acuérdate que muy venía por los perfiles, no. ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, ya más o menos dieron una seña, yo vamos a ir a algo. ¿Se recuerdan cuando vieron derecho penal? Ya ahorita ustedes, ya si no de memoria, pero por lo menos ya tienen conocimiento de los primeros 123 artículos del Código Penal. Y eso ya lo vieron, ¿va?
Sí, licenciado. Bueno, David, si te recordás, hablaban de la inhabilitación. Búsqueme a alguien ahí que es la inhabilitación absoluta. ¿Alguien tiene el Código Penal por ahí? Yo le tengo el link. Dime. La inhabilitación absoluta comprende la suspensión de los derechos políticos, la pérdida del empleo a cargo público que el penado ejercía, aunque proviniera de la elección popular, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. Va, espérate, Fernando. Miremos el C, despacito, Fernando. ¿Qué dice? La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. Ahí estamos. Es por un mandato legal. No podemos tener empleo, no podemos tener un cargo público por virtud de una sentencia que tiene precisamente una inhabilitación absoluta que está contenido en lo que Fernanda dio lectura. ¿Qué artículo es, Fernando? Artículo 56, Link. 56, ahí estamos. Vamos a otro. Vean este otro párrafo. Los patronos no pueden ceder a una ganar los derechos que tengan en virtud de un contrato de trabajo o relación de trabajo. Lo que indica concretamente aquí lo siguiente, ustedes. Mario René Aragón y Edwin Chajón deciden, Mario es el dueño de la empresa y se la venderá a ese. Le puede vender y dice, bueno, dentro de los activos tenemos un vehículo, tenemos una moto, tenemos una bicicleta, tenemos tantos escritorios, tenemos esto, tenemos lo otro. Y está bien porque es una entidad mercantil. Lo que nunca puede hacer mal es venderle a Edwin, decir, miren, Avidán Ortiz, Fernanda, Flor de María, son mis trabajadores. Entonces aquí en el contrato vamos a poner que ellos van a seguir siendo tuyos. No, que primero no somos esclavos, segundo no somos objetos. Lo que la ley dice que en ese caso que es sustitución patronal, Mario le debe de avisar a sus trabajadores que le va a vender la empresa a Edwin y la decisión la tomamos nosotros, si trabajamos para Edwin o no. La obligación que sí tiene Mario es de pagarnos nuestra indemnización, o sea, nuestras prestaciones. ¿Estamos con eso o no nos perdemos con eso? El 101, lo que más me interesa aquí es que está hablando que el salario tiene carácter alimenticio. Ahí por eso vamos a ver más adelante que saben que los salarios son inembargables, salvo en materia de familia, donde se puede embargar hasta un 50%. El 103, primer párrafo. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. ¿Se dan cuenta? Ese es el carácter alimenticio que tiene nuestro salario. Regresamos con... ¿Estás ayudando a leer la Constitución? Silic. Vamos, por favor, David. Inciso B, ¿verdad? Dice, todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determina la ley. Bueno. Salario sueldo. Retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Ese es el derecho que nosotros tenemos. Jornada extraordinaria ser remunerada por lo menos... Si nosotros hay dos tipos de jornada, la ordinaria y la extraordinaria. Si tenemos que trabajar en tiempo extraordinario, el patrono tiene la obligación de pagarnos por lo menos un 50 más de lo que nos paga por la hora normal. Esa es la obligación que él tiene. Decime, ¿quién me iba a hablar? Lic, con una consulta, ¿por qué en la universidad no pagan el tiempo extraordinario como debería de ser? ¿En dónde? En la USAC. Ingrid, lo hablamos al final. Pero Gracias. ¿por qué decís que no te lo pagan, Ingrid? Porque yo laboro en la USAC y en el tiempo extraordinario, no, o sea, no lo pagan como debería de ser.
pero lo deberían de pagar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mucha entidad del Estado, mayormente el Estado, a veces lo que trata es de decir, te vamos a dar la compensación de tiempo. ¿O no te han dado ni compensación de tiempo? No, no es en mi caso, Lick. Ah, bueno. No, ver, vamos a hablar. Lo que pasa es que legalmente sí tendrían que pagarla hoy, que para cualquier entidad, una vez el tiempo extraordinario, imagínate, y tiene que ser por lo menos con un 50 más allá del salario normal. Decime, Mayra. Licenciado, en el caso de las personas que trabajan por contrato, también la misma pregunta que hizo la compañera. Ellas tienen estipulado un horario y si trabajan horas extras tampoco son reconocidos. Lo que pasa, Mayra, que ahí vamos mal y eso sí, ahí ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que una vez en un contrato, aunque sea de servicios profesionales, sí, ahí lo que si una vez te ponen horario hay relación laboral y todos esos procesos cuando van a tribunales, aún a la Corte de Constitucionalidad, son declarados que son contratos de trabajo y que lo cubre una simulación. Ahí puedes reclamar todo. Ahí puedes reclamar el tiempo extraordinario, puedes reclamar todas las prestaciones que no te pagaron porque el Estado lo que hizo fue una simulación de un contrato de trabajo, modificándolo a un contrato de lo que habla la ley del servicio civil, que aparentemente es un contrato de prestación de servicios profesionales. También aparte que hay técnicos y hay profesionales. Pero fíjense que hay dos casos en que las horas extras no se pagan. ¿En qué casos son? Alguien que me lee el último párrafo de este 21. Pero no quieren participar, ¿va ustedes? ¿Cuál es el licenciado? Decime, Edgar. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Ah, bueno, si cometes errores, Edgar Rolando, tenés que quedarte a trabajar sin derecho a tiempo extraordinario. Pues son tus errores. Segundo, imagínate pues que quisiste estar ahí tranquilo todo el día, no hiciste ninguna actividad, tenés que quedarte trabajando tampoco, Tom. Y mira el otro caso, mira lo que dice el artículo 63, inciso E. ¿En qué otro caso no se paga el tiempo extraordinario? Por favor. El 63 del Código de Trabajo. 63 dice prestar los auxilios necesarios en caso del siniestro o riesgo inherente en el que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Bueno, se dan cuenta en los dos casos. Allá fue porque nosotros estuvimos inactivos o cometimos error en el trabajo, tenemos que quedarnos y nos van a pagar. Este es otro caso, ¿verdad? Prestar auxilios necesarios en caso de siniestro o de riesgo. Pues fíjate, pues imagínate, estás en un lugar donde hay personas que puedes intervenir y no tienen que pagarte tiempo extraordinario. Ya saliste de tu trabajo, pero hay un evento. Imagínate, posiblemente sea que un incendio. Tenés que dar primeros auxilios ahí sin pedir nada de cambio. Pero también dice los intereses del patrono. Si se ve que se está afectando los intereses del patrono, por decir, si se está destruyendo maquinaria o incendiando algo que le va a perjudicar, también tenés derecho a quedarte a trabajar sin derecho a ninguna remuneración. Y si algún compañero de trabajo está en peligro, lo tenés que auxiliar y todo ese tiempo extraordinario no te lo van a pagar como tiempo extraordinario. Entonces ya tenemos esos dos casos y por supuesto la excepción del salario mínimo a ustedes es el trabajo de aprendizaje. Ahí saben ustedes que la ley permite que se pueda pagar menos del salario mínimo. Regresamos a la Constitución.
David Alejandro. Ahorita, licenciado. La Constitución. Inciso C. Dice, igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. En el artículo 20, nosotros aquí el código lo utiliza como sinónimo. Ustedes hablamos de sueldo, salario. Algunos tratadistas dicen que salario es para la iniciativa privada y sueldo es para el Estado, pero creo que eso no le veo yo razón. Nuestro código lo tiene ambas palabras. Igualdad de salario para igualdad de trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Esto es importante. No para el mismo salario que el compañero. En el Estado es el problema, ¿no? En el Estado es el problema que usted se mata trabajando y el otro como es parte de la política nacional, pues nada más le deje el trabajo. O sea, en favor, Edgar, sacamos el trabajo a este muchacho, porque él está en otra comisión, no está haciendo nada, pero bueno, también va a valer. Pero o es parte del sindicato. Bueno, no te olvides que los sindicalistas también tienen derecho a días para dedicarse a sus actividades. Pero vamos a regresar a esto, ¿sí? Igualdad de salario. Ustedes, más esta discriminación, o sea, si usted tiene el mismo trabajo, con la misma eficiencia, con la misma antigüedad en una empresa, deben de pagarle igual. No hay ningún motivo para que le paguen menos. En el caso de las mujeres, las mujeres pueden hacer el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo, la misma eficiencia, todo. Pero siempre hay alguien ahí a ustedes que dice, bueno, por ser mujer paguémosle menos. Momento. Ya hemos leído y el artículo 89, segundo párrafo, de veras ustedes, es una perla escondida en el código. Ese me lo subraya toda la mujer sancarlista y nosotros también que apoyamos a la mujer sancarlista bien subrayado. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrón obligado a demostrar. Vean, el único medio de prueba que tiene el patrón, demostrar que es de inferior calidad y el valor el trabajo que ejecuta la mujer. De lo contrario, tendrá que ser el equilibrio en igualdad de salario. Vamos, David Alejandro, vamos por el D. Inciso D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. Bueno, pregunta de examen. ¿El dólar es moneda de curso legal, sí o no? No. ¿Qué más? Sí. Sí, sí es. Vamos, hagamos una encuesta ahí, vamos a ver qué sale, qué aparece. Yo digo que no. Yo considero que sí. Yo pienso que no. Le pueden decir que le pagan en dólares, pero se lo dan al tipo de cambio en quetzales. No, porque ahí estás haciendo una conversión. Ajá. Mi pregunta es, Dulce, ¿te puedo yo pagar en dólares? En dólares. Bienvenidos sean los dólares. Pues sí. No, pero no te emociones, ya querés viajar, pero no. Oye, bebés. ¿Puedes firmar un contrato indicando que te paguen en dólares? No, tiene que ser en quetzales. No, licenciado, tiene que ser en moneda nacional. Bueno, entonces, ¿saben qué? Dulce. Perdón, licenciado, fíjese que yo sí trabajé para un organismo... Oigan lo que dice ahorita Mayra. Oigan lo que hace Mayra. Yo sí trabajé para una institución internacional y yo me recuerdo que el contrato que firmamos a mí me lo pagaron en dólares. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque ustedes no nos vamos a confundir. Moneda de curso legal, aunque sea extranjera, pero es una moneda
que es aceptada en la República de Guatemala. ¿Sí? Esa es la moneda de curso legal. No, si no dijera moneda nacional, ¿verdad? Que ahí pues sería el quetzal. Y lo otro, yo entiendo cuando ustedes dicen, se pacta en dólares pero no pagan quetzal. No, ahí Mayra nos dijo algo que le sucedió a ella. Ese es un caso real, ese ya no es una sugerencia. Su contrato decía que le pagaban en dólares. Eso es una verdad. Pero yo quiero que salgamos de la duda. Busquemos definiciones de qué es moneda de curso legal. Pero acuérdense que si nos vamos a meter ahorita en internet, encuentra de todo. Encuentra unas de tratadistas, uno que no es nada, que solo opina por querer opinar. Ese es el problema de todo esto, ¿va? Pero miremos un concepto que puede aplicar. Moneda de curso legal puede ser el dólar. Eso sí que hemos claro. Si yo le pregunto en Guatemala, ¿se puede, falso y verdadero? Mario René Aragón Donis y Flor de María Patrono, Flor de María Ruiz Ramírez, trabajadora, firmaron un contrato de trabajo en dólares. ¿Falso o verdadero en Guatemala? Verdadero. Muy bien, Erika. Estamos que es verdadero, porque no está hablando de moneda nacional, sino de curso legal. ¿Alguien ahí que me haga favor de buscar un par de definiciones de lo que es moneda de curso legal? Encontré una en un diccionario de economía que dice que es la moneda oficial en un estado, el cual en cuyo territorio goza de poder liberatorio, es decir, que si los ciudadanos de ese país están obligados a aceptarla como medio de pago, o sea, una moneda extranjera como medio de pago en caso de una deuda. Ahí estamos. Yo creo, Dulce, que esa sería la palabra, ¿va? De que una vez sea aceptada, por ejemplo, en un banco, pues le van a cambiar dólares. Vean, hace algunos años el euro, ¿cómo se llama esta moneda? Vean, sí, euro. El euro, así va. El euro, ¿se recuerdan que hace muchos años nosotros, precisamente, yo les digo, a veces la universidad nos mandó una capacitación, estuvimos en España y me recuerdo cuando regresamos los euros, ningún banco los cambiaba. Ningún banco. Todo era moneda de curso legal, ¿no? Ahora sí ya creo que va haciendo un poquito de... Obviamente los que quieren viajar y unidad monetaria. Lo que pasa, fíjense que ahorita a lo lejos me recuerdo, no sé si tenemos algún auditor por aquí en la clase, yo creo, no sé si fue el Código de Comercio, que también nos da una definición. Pero yo creo que el Código de Comercio, no sé por qué, esto de moneda de curso legal, me recuerdo que leí algún documento de tributario ustedes. Sí, eso es lo que dice una definición, que en las deudas públicas de Guatemala, por ejemplo, los préstamos que ha hecho Guatemala, por ejemplo, les garantizo que están en dólares y tenemos que pagar en dólares. Ya no va a aceptar, por ejemplo, el Banco Interamericano, decir, mire usted, fíjese que no conseguí dólares, le voy a pagar en quetzales. ¿Para qué quiere los quetzales el Banco Internacional? Le va a exigir que le paguen dólares porque el préstamo fue en dólares. Pero bueno, todavía estamos en eso, ¿sí? Otra pregunta de examen. Le voy a dar ahí unos minutos mientras estamos discutiendo esto. Base legal que podemos pagar en cheque. ¿Cuál sería la base legal para decir que pagamos en cheque? ¿Habrá algún artículo? ¿Qué es lo que hay para decir se puede pagar en cheque? Licenciada, pregunta, ¿pagar que el patrón no pague en cheque o la persona pagar en cheque? Que te pague en cheque. Base legal. Aquí se hace. Más ahora te depositan a tu cuenta. No, David Alejandro. Base legal que Flor de María, que es el patrono, nos pueda pagar mediante cheque. Porque el cheque, que los que son contadores o ustedes que ya vieron qué es el cheque, todavía no lo han visto. Vamos a ver que es un documento de pago, pero no es dinero, pues es dinero, te quiero decir, y si no tiene fondo no es nada, ¿va? Pero lo que yo te quiero decir es, normalmente nos paga, pero la base legal para que el patrón nos pague en cheques.
Le puedo dejar unos minutos, sí, bueno. Mientras tanto, mientras lo buscan ahí, porque esa es la pregunta de examen. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, en vales. Vea, yo eso de vales me detendría porque muchos de ustedes son de recursos humanos. Yo he visto muchos que cuando uno trabajador tiene necesidad, le dan como préstamo y le dan un vale. No jóvenes. Aquí dice que está prohibido los vales. Pero más aquí la ley se refiere a aquellos vales que yo de patrono le digo, mira, pues de los 3,122 que ganás, fíjate que no tengo, entonces te voy a dar estos vales que los puedes ir a cambiar a tal centro comercial, ¿va? O andar a cambiarlos a tal supermercado. Entonces eso Licenciado, es ilegal. fíjese que encontré en la legislación de billetes y monedas del Vanguard que dice que las especies monetarias de curso legal estarán exentas de impuestos y habla sobre que estas serían, por ejemplo, las operaciones monetarias de cambios de monedas nacionales por otras, pagos de cheques, depósitos a cuentas bancarias y divisas extranjeras. Entonces, eso también no es ninguna ley, ¿va, Dulce? Sí. Vamos a ver, es legislación sobre billetes y monedas, decreto número 17 de 2002. 17. Licenciado, disculpe. Espérate, solo déjame ver esta. 17, es interesante ahí lo que consiguió doña Dulce. Es el decreto 17-2002. ¿Es decreto, no sabes? Pues acuerdo. Sí, decreto. Decreto. El decreto número 17-2002 del ¿Cómo se Congreso llama de el la decreto? República. ¿Cómo se llama? ¿Ley de qué? Legislación sobre billetes y monedas, dice nada más. Ley monetaria. Ah, bueno, ahí estamos más seguros. Ley monetaria. La ley monetaria, ahí estamos bien. Bueno. El 494 del Código de Comercio. ¿Qué dice? Dice, el cheque solo puede ser librado contra un banco, un formulario impreso, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no produciría efecto de título de crédito. Sí, pero fíjate que mi pregunta, Edgar, va a ser legal para que pagues en cheques como patrón. Licenciado, el decreto 1173 ¿Qué dice? dice, forma de pago en el artículo 15. Todo pago debe hacerse en efectivo o por medio de cheque, conforme el sistema que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué ley es? Es el decreto 11-73, Ley de Salarios de la Administración Pública. Ah, bueno, esta es la administración pública. Solo dame el decreto. 1173. Bueno, pero para la iniciativa privada no nos perdamos, para ir avanzando un poquito. En la iniciativa privada vamos a ver más adelante, porque es el siguiente punto que tengo. Entonces, por favor, obligación de pagador, ya hablamos de curso legal, todo ya estamos bien claros. El artículo dice, los trabajadores campesinos se les puede pagar hasta un 30%, pero por favor que no nos vayamos a equivocar. El día que usted asesore una empresa agrícola o agropecuaria, o como le quieran llamar, que nunca se les olvide, ahorita vamos a apuntarlo, que nunca se les olvide de que hay ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que solo los dé el 50%. Si no lo dice, el artículo 93, que yo le dije último párrafo, dice que entiende que únicamente el 50%. Por favor, deben de ser productos destinados al consumo personal inmediato de él o de sus familiares y que debe ser suministrado a precio de costo o menos. Eso no significa lo que pueda hacer un patrón en una finca de ustedes, de aperturar poner una tienda y que vengan a comprar. Eso no procede. Está hablando de que los productos que tenga ahí la finca y se los dé, tienen que ser al costo o menos del costo para que sea un beneficio para los trabajadores.
trabajador. Porque de lo contrario, mejor que le paguen como corresponde en moneda de curso legal y el campesino decide dónde comprarlo, que sería el mejor precio. Y él quiere pagar, tiene que establecerse en el contrato de trabajo, que va a ser a menor costo. ¿Me ibas a decir algo, Manuel? Ya se me olvidó, Lec. No, pues. Edgar, creo que tenés encendido por ahí tu teléfono. Micrófono. ¿Sí? En el momento que estábamos hablando de la moneda era que si el Bitcoin todavía no era moneda de curso legal, Lec, pero ya pasamos el tema. No, esa todavía no, esa solo El Salvador que se está animando, ¿va? Por supuesto, yo te digo, nosotros no somos economistas, ni somos más que todo economistas. Yo me imagino que ellos tienen su propio criterio de ver cómo ven la política económica de su país. Pero a nosotros los abogados, ustedes como estudiantes, más nos causa sorpresa y miedo que seguridad, pero bueno, ahí va la lista también de asistencia y nos está haciendo favor Dulce de publicar. Bueno, entonces vamos al artículo 95. Me parece muy atinado, por ejemplo, los dos decretos que vimos. Uno nos ayuda solo para el sector público y el otro nos ayuda para los dos. Pero sin embargo, en el convenio 95 de la OIT, esa es la base legal. Es un convenio ratificado por Guatemala, un convenio que ya vimos que son garantías mínimas. Bueno, ahí estamos. Son garantías mínimas, vean lo que es el artículo 3. Los salarios deben pagarse en efectivo. Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal. Las autoridades competentes podrán permitir el pago del salario por cheque contra un banco. Eso lo dice precisamente el convenio 95 de la OIT. Si yo le preguntara de conformidad con la ley, con la legislación, si quieren, para ser más claros y precisos, vamos a anotar ahí, como yo siempre lo pongo, de falso verdadero, o lo que hago es de subrayar y le doy 3 respuestas, quedemos claro que el convenio 95 que está ratificado por Guatemala es la base legal para que nosotros podamos pagar mediante cheque. Claro, hoy podemos agregar que adicionalmente tenemos 2 decretos que me gustaría si alguien les pudiera anotar por ahí, que era el 17-2002 de la ley monetaria y el otro que es el 11.73, para que lo podamos complementar nosotros con estos 2 decretos que las compañeras hicieron favor de buscar. Regresamos con David por ahí, el Claro, el inciso E del artículo 102 dice, inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales del trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Bueno, estamos entonces 2 cosas aquí. Primero, ya hemos visto que el artículo 96 habla bien claro que el salario mínimo es inembargable. Claro, ¿cuál es la excepción? La excepción es precisamente en materia de alimentos, donde por alimentos a usted sí le pueden embargar aún el salario mínimo hasta un 50%. Así de que mejor nos ponemos las pilas, cumplimos con nuestras obligaciones, porque el Código de Trabajo permite que nos embarguen hasta un 50% si es por alimentos. Y esto es interesante, ¿saben por qué? En derecho a familia, los jueces no se animan, muchos no se animan a embargar el 50%, sino únicamente el 35%, que es el último inciso del artículo 96 del Código de Trabajo. Pero el 97 se habla clarito, miren ustedes. O sea, no es tanto, o sea, la excepción, son embargables toda clase de salarios. ¿Qué es toda clase de salarios? Incluye el mínimo, hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de alimentos. Como protección adicional del salario, se declaran también inembargables los instrumentos, herramientas o útiles del trabajador. ¿Por qué es interesante esto? Porque vean, pues, muchas veces
Claro, son inembargables. Usted no puede embargar. Imagínense un trabajador que sea el vehículo, un instrumento de trabajo, no se lo puede embargar. Herramientas tampoco podría ser. Maquinaria que él utiliza no podría ser. O sea, no se lo puede embargar. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica nuestra? No pensemos tanto, miremos una actitud de un asunto entre particulares. Está un albañil trabajando en su casa y usted no está de acuerdo en lo que el trabajador le hizo, o muchas veces, bueno, no está usted de acuerdo, y se han dado cuenta que la costumbre del guatemalteco es decir, señor, usted no retira nada de aquí hasta que no me deje las cosas como yo se las pedí. Imagínense si embargarle es ilegal, ya retenerle las cosas a un albañil, ya posiblemente hasta delito estemos cometiendo. Así de que ahora en adelante usted ya sabe, y dice, mire, mejor el 98, aunque habla de que son inembargables, retenerlos es aún más delicado. Mejor entreguémosle todo lo que le pertenece a la persona que nos llevó a trabajar. David Alejandro, vamos con el F. Permíteme, Salomé, dime. Disculpe, licenciado, lo que estaba hablando ahorita me causa duda de cuando una persona tiene deuda en algún banco o algo así y les embargan el sueldo, ¿o no es así? Sí, te lo embargan, pero solo te pueden embargar. Léete el 95, el último inciso. Ahí dice que te van a proteger, creo que dice el 65%. Entonces solo te pueden embargar un 35%. Te voy a decir qué es lo que sucede, Salomé, en la vida práctica de los abogados. Sí, van a demandar a tu hermano. Y antes entra la demanda de alimentos. Ya no procede el otro embargo. No procede el otro embargo. Si ya le embargaste por alimento el 50%, ni modo que le va a quitar el banco el otro 35%. Ya con un 15% nadie vive. Entonces, también la ley tiene que ver que para garantizar sus deudas, especialmente alimentos, pues debemos de una u otra manera que el trabajador no pierda su trabajo. Bueno, cuando hablamos del salario mínimo, también ustedes vean lo que dice para qué nos va a servir. Y nos va a servir exactamente para satisfacer todos los deberes como jefe de familia. Y va a variar dependiendo de las circunstancias que estemos. Fíjense que ustedes han escuchado por ahí que unos diputados o alguien fuera del Congreso anda promoviendo salario diferenciado por región, porque la ley lo permite. Lo ilógico, lo difícil para Guatemala sería de que no se vaya a hacer como hace 3 años, que se recuerdan que en 5 municipios de la República de Guatemala quisieron aplicar el salario diferenciado. Pero esa es una mentira. ¿Cómo va a ser posible que el salario diferenciado ellos querían aplicar que en esos municipios el salario mínimo fuera de 1,500 quetzales? Ellos tienen que superar el que está ahorita para el que está general. Eso sí sería valedero. Pero ¿qué están tratando? Decir que los guatemaltecos sabemos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Momento, señores. Todos somos iguales en Guatemala. Lo dice la Constitución, el principio constitucional. Entonces no se trata de que estén buscando un salario diferenciado o un salario diferente para determinadas regiones que sea menos del mínimo que actualmente está. Eso creo que sería aberrante, que sería sumamente complicado para la clase trabajadora. Y claro, ¿qué es lo que aducen como siempre? Ustedes, ¿qué es lo que aducen como siempre? Y yo, el señor alcalde ahí, Mario René Aragón Donis, como alcalde, dice, bueno, señores, necesito generar empleo, que vengan las empresas aquí y el salario mínimo va a ser menor. ¿Por qué no buscan otro tipo de incentivos fiscales y no perjudicar a la clase trabajadora? ¿Por qué tienen que sacrificar al trabajador para generar empleo cuando lo pueden hacer también? Imagínate, ¿por qué no tratan de buscar una exoneración que las empresas que deseen instalarse en Chiquimula van a pagar de impuestos sobre la renta menos pues, de lo que pagan todos? Ese sería un gran incentivo. Que los que se coloquen en Huehuetenango, en Sololá, en todos los departamentos, démosles incentivos fiscales, ¿sí? Provoquemos la inversión extranjera a través de beneficios fiscales, pero no sacrificando
el salario al trabajo. Esta gente nunca ha leído de que tiene carácter alimenticio. Si uno trabaja por necesidad, no es que esté trabajando uno porque le guste el trabajo. No, uno trabaja porque tiene necesidad de cubrir las necesidades básicas. Y la misma ley dice que tiene carácter alimenticio. Entonces es un error que se está cometiendo. Pero bueno, esperamos en Dios que nunca les funcione. El 105. Aquí dos instituciones que las vamos a ver en su apartado, pero nada más para que ustedes vayan ya conociéndolas. La Comisión Nacional del Salario y las comisiones paritarias del salario mínimo. Esas son las que nos fijan el salario mínimo. ¿Sí? El salario mínimo, cuando ustedes dicen, el señor presidente fijó el salario mínimo, por favor, antes de todo eso, intervino la Comisión Paritaria del Salario Mínimo, como está integrada, y también intervino la Comisión Nacional del Salario, intervino el ministro de Trabajo, y ya cuando el Ejecutivo da el anuncio que actualmente modificó el salario mínimo, es porque previo a todo eso ya hubo un trabajo de comisiones precisamente para llegar al salario mínimo. Bueno, cuando hablamos de salario mínimo, si yo le preguntara a Padilla, ¿cuál es el salario mínimo? Vamos a preguntar, ¿cuál es el salario mínimo actualmente en Guatemala? Son 3.066,31, licenciado. Escríbelo, Catalina. Ahorita se lo pongo. ¿Quién más? Eso sí lo debemos de saber ustedes. Yo sabía que eran 3.200 y ahí va todo y bonificación, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ponémelo, Sofía. Ponémelo ahí. ¿Quién más? Participen, jóvenes. 20 puntos al que participe. El salario mínimo, si no estoy mal, licenciado. Tengo 3.200 algo. Son 3.065 quetzales más 250 de bonificación. 3.209. Ponelo, póngamelo ahí. Licenciado, pero también depende si 20 es puntos, agrícola o no gracias. agrícola. Bueno, eso también va a depender. Bueno, ya no nos perdamos más. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos, pues no nos perdamos. Primero quiero decirles que el salario mínimo no está fijado por mes, está fijado diario y compensado por hora. Mayormente ahora que efectivamente en Guatemala ya tenemos el tiempo parcial. Veamos qué dice la ley, veamos qué dice el acuerdo que el señor presidente actual en el 2021 y que rige actualmente los salarios mínimos que están, son los que vamos a ver ahorita. ¿eh? Vamos a ver quién nos ayuda ahí. Porque David no está leyendo los artículos de la Constitución. ¿Quién? ¿Dulce? ¿Yo? No, léete eso, pues. Lo que está en pantalla. Acuerdo gubernativo número 278-2021. Fijación de salarios mínimos para las actividades económicas en la República de Guatemala. Artículo 2. Salario mínimo para las actividades agrícolas. Para las actividades agrícolas se fija el salario mínimo en 94 quetzales con 44 centavos, entre paréntesis, lo mismo, diarios, que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponda dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Artículo 3. Eso sí, espérate. Eso es interesante, mi hermano, porque nosotros, claro, esto lo hacen los de recursos humanos y los auditores, pero que se quede bien clarito. ¿Qué dice? Mira, se fija el salario mínimo en 94.44 quetzales diarios. Oíme, no está diciendo que se fija mensualmente. Se está fijando en forma diaria. Y se hace precisamente por hora. ¿Por qué? Porque ahora hay tiempo parcial, ¿va? Entonces, si tú trabajas no trabajas el día, o sea, sino que trabajas de las 8 horas que es la jornada, únicamente trabajas 4, pues lo van a tener que calcular exactamente. O imagínate que fueran 3 las que trabajas o que trabajaras 5. Esto va a ser calculado por hora. Entonces, esas actividades no agrícolas, las no agrícolas, aquí está, que es 97.29, y la última, que es la de maquila. Ustedes, actividad exportadora y de maquila, esto hasta choca. Imagínense, todavía pagan de los mínimos, ellos el mínimo lo tienen ellos.
Y qué falta de control había en las maquilas, ustedes, qué explotación para la gente, ¿no es? De veras, eso dio la sangre, pero bueno. Salario mínimo para el 2022, aquí sí ya está, creo que todo el mundo tenemos conocimiento. Pero qué interesante, porque pedí que lo escribieran. Esto lo dice, por favor, esto que están viendo ustedes es el decreto el que lo establece, en el que nos hizo el favor Dulce de leer. Eso está en el acuerdo gubernativo número 278-2021, fijación del salario mínimo. Y esta es la tabla que ellos tienen. Por eso nos confunden. Pero si se dan cuenta, el salario está fijado diario. Si yo le preguntara cómo se fija el salario, es diario. Mensual, ya ahí aparece mensual. La bonificación ya está incluida. Pero mira, es que vean, la primera compañera que me escribió, yo tengo dudas si trabaja en recursos humanos. Asistente contable. Sí, pues. Fíjate, Catherine, ¿sabes por qué te lo digo, Catherine? Porque estás manejando, fíjate que el salario lo estás manejando, si te das cuenta contablemente, lo estás manejando diario. ¿Sabes por qué? Porque te va a variar dependiendo del mes. Esa es la diferencia que tenemos contigo. Ah, ya, licenciado. ¿Te das cuenta que la diferencia que tenemos es esa? Yo te sugiero, Catherine, que, bueno, ahí está el decreto, léetelo despacio. Porque puede ser, yo te digo, como ustedes son contadores, ¿no? Entonces ustedes llevan su propio sistema, pero puede ser que a una inspección, decime, Francisca. Buenas noches, licenciado. Yo también soy asistente contable y nosotros sí nos guiamos mucho conforme lo que dice el Ministerio de Trabajo, y nosotros sí trabajamos con este salario mínimo que aparece acá. Con el salario total. Así es. Sí, es que fíjate que no, lo que... Ah, bueno, entonces a ver qué nos ayuda ahí. Es que fíjate qué interesante. Yo entiendo que Catherine lo ha hecho y te diste cuenta que ella lo calcula a diario, entonces dependiendo del mes, por eso le va a variar. Lic, disculpe, ya vi la diferencia. Yo le di el monto ya descontando el 4.83 de LICS, entonces por eso le di ese monto. Sí. Pero fíjense que el trabajo que... Sí, está bien, Catherine. El trabajo que ellas dos hacen es un trabajo muy... Es contable. Pero imagínate qué interesante. Por ejemplo, ahorita Catherine la preocupamos. Se fue a ver. Sí, ya me preocupó. Pero ya Catherine se fue a ver y dice, no, lo que pasa es que les conté el 4, ¿qué es? Nomás. 4.83% del IX. Del trabajador, ¿va? Eso paga el trabajador. Sí, es el equivalente a la cuota ahora. ¿En cuánto equivale mensualmente en plata? Si es el salario mínimo. Lo del IX, no. 142.93 quetzales. Imagínate, bueno, es lo que el trabajador paga de seguro social. Bueno, ya estamos entonces. Parece que David se nos dejó vendidos por aquí. No, aquí estoy. Licenciado, una pregunta, esto sí me causa curiosidad. Digamos, en dado caso la empresa tenga que el salario base es de 2.200 más la bonificación, ¿eso en algún cierto es como ilegal porque pues no se basan en un salario base o no? Repetir, no, ¿cómo está la cosa? Dime. Digamos, lo pongo así en ejemplo. Yo en mi anterior empresa, mi salario base era de 2.200 más los 250 de bonificación, pero eso, digamos, no es como ilegal porque ya hay un salario base establecido. Sí. Sí, lo que tú me estás diciendo es que te pagan menos del mínimo. Exactamente. Sí, no es ilegal. Es ilegal. Es que fíjate que, por ejemplo, las compañeras que trabajan, que son contadoras, por eso ellas nomás mira, pues, yo lo que quiero que nos estudian derecho, mira, Sofía, espero en Dios de que muchos de ustedes van a ser asesores de empresas. Lo que yo no quiero es que muchas veces, mira, yo he tenido que ser asesor de empresas y muchas veces yo me retiré de otra empresa y me dan las gracias, porque yo siempre tengo que decirles lo que dice la ley.
Y hay mucho asesor jurídico que se adapta. No tenga pena, mire, ahí miramos qué hacemos. El día que se vayan, ahí miramos qué firma. O muchas veces abusivamente te hacen firmar. Llegas y te hacen firmar tu contrato de trabajo y una vez tu renuncia. Entonces, eso es ilegal, ¿no? Yo lo que les quiero hacer conciencia es que a mí me ha pasado, este es un personal. Yo te digo, la última empresa, precisamente era una alumna que era la de recursos humanos, y te voy a contar la historia, qué es lo que pasó. Ella con buen criterio, con todo lo que vimos aquí, como ahorita lo veo Catherine y la otra compañera, entonces dijeron, pues chica, dijo ya, no tengo los contratos de trabajo. Él dice que tenía 15 días para enviarlos, nunca los enviamos. Pero sí lo ha hecho la empresa siempre. Le habló al propietario, me invitaron, yo fui, les hice todo un estudio, les hice un proyecto, estaban en horarios y todo. Pero él desde que llegué me dijo, mire, yo lo que quiero es que usted se adapte a mi empresa, no yo a lo que usted me haya decidido. Así no se puede. Le dije, en primer lugar, yo no me puedo adaptar que si usted tiene la obligación de no mandar los contratos en 15 días a la Dirección General de Trabajo, yo le puedo decir, eso lo han venido haciendo tanto. Sí, me dijo, pero si lo hacemos ahora, ¿para qué lo vamos a hacer ahora? Si la ley nunca nos ha dicho nada por hacerlo así. Bueno, le dije, entonces va a leer el 272 y se lo dejé, léalo. Por cada incumplimiento le van a poner una sanción. Que si es la máxima, ya la vimos, pasa de 50,000 quetzales solo por no pagar el salario en una fecha estipulada. Usted me dijo, pero esto sí está. No, le dije, desde que usted apertura la empresa, es importante que asesore a alguien en materia laboral para que le explique. Si no, Sofía, imagínate todos los que trabajan ahí contigo, podrían haber demandado a la empresa. Aparte que tenía que hacer ese ajuste de salarios. Si te lees, creo que ese primer párrafo del 272, ese iba a llevar una multa como de 50,000 quetzales si ustedes lo hubieran denunciado, el patrono. O sea, hay sanciones, pues, o sea, el abuso del patrono tiene límites, y el límite se da la propia ley. ¿Estamos? Pero bueno, vamos a avanzar. Veníamos a estas jornadas de trabajo. ¿Estás por ahí, David? Silic dice, inciso G, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48. Perdón. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada horas diarias ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en la que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en la jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro del salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Bueno, vean qué interesante. Constitución Política de la República 1985, Código de Trabajo 1961. Vean, el código en cuanto a las horas efectivas de trabajo no ha hecho, en este caso, la ley que más favorece al trabajador es el G de la Constitución, no el Código de Trabajo, sino la Constitución. ¿Por qué? Dice que todo trabajo, fíjense que jornadas, ya vamos a ver las jornadas, ¿cómo las dividimos? Jornada ordinaria y extraordinaria. Veamos a ver la ordinaria. La ordinaria la dividimos en diurna, nocturna y mixta. ¿Sí? Diurna, nocturna y mixta. Bueno, la diurna es de las 6 de la mañana a las 18 horas. En ese periodo debe comprenderse a las 8 horas de trabajo. Por eso es factible que tú entres a trabajar a las 6 de la mañana en una jornada diurna. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A las 2 de la tarde puedes salir. Estás cumpliendo con una jornada diurna.
no necesariamente a las 6, no. Puedes salir son 8 horas en ese periodo comprendido. La nocturna, de las 18 horas, o sea, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del siguiente día. Ahí solo puedes trabajar 6 horas, ¿sí? Por eso has visto que hay turnos que son de 6 a 12 y de 12 a 6. Eso en algunas fábricas se manejan esos términos. No puedes trabajar más. La mixta. La mixta es la que agarra parte de la jornada de la mañana, o sea, la diurna, y parte de la nocturna. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si Benny Padilla no trabaja 44, sino que con el patrón no pactaron que trabajara 40? ¿Le debe pagar todo el salario o le debe descontar esas 4 horas que no trabajó? No debe. Debe pagar todo el salario. Claro. ¿Por qué? Porque lo pactaron en el contrato de trabajo. Y esto que está, todo el tiempo que el trabajador pase a disposición es válido. Bueno, aquí está lo que yo les estaba platicando. El tiempo que permanece, aquí está lo que de tales horas a tales horas, usted lo va al espacio, ya solo se lo he resumido. Bueno, pero sin embargo, vean lo que dice el 117. La jornada ordinaria de trabajo efectivamente no puede ser. La jornada mixta es la que se ejecuta durante el tiempo que abarca parte del diurno y parte del periodo nocturno. Vean, sin embargo, la excepción dice, se entiende por jornada nocturna la mixta, jornada nocturna la mixta, en la que se elabora en 4 horas o más durante el periodo nocturno. Interpréteme eso con esta pregunta de examen. María Alejandra Sáenz, la mamá de Viena. Buenas noches. Trabaja en un call center de 3 de la tarde a 22 horas. Dígame, ¿qué tipo de jornada tiene María Alejandra? A mí se me haría una jornada nocturna. Licenciado, es mixta. Es mixta. Ajá. Mixta. Mixta. Mire, estamos aprendiendo el curso juntos, ¿sí? Yo no le puedo decir que usted lo sepa porque hasta ahora está llevando el curso, hasta ahorita estamos aprendiendo juntos, entonces analicémoslo para que aquí en adelante sí ya no podemos nosotros desatender esta teoría. Bueno, los que dijeron que era mixta, ¿sí? Catherine, léete el último párrafo del 117. No obstante, se entiende el 117, ¿verdad? Es lo que está ahí, es lo que le estaba leyendo. Ok. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta. Catherine. Ajá. Tal vez separemos. Se entiende por jornada nocturna. Ponerle un punto y coma que tal vez no se lo pusimos. Ajá, sí. La otra es otra como oración, ¿va? ¿Qué dice? Sí. La jornada mixta en que se elaboren 4 o más horas durante el periodo nocturno. Bueno. Por eso la pregunta, si querés, era cauciosa. Y le pusimos que Alejandra estaba trabajando de 3 de la tarde a 22 horas. Si te das cuenta, trabajaba más nocturnas. Trabajaba 3 diurnas y 4 nocturnas. El último párrafo del 117 es claro al decir que esa es jornada nocturna, ¿sí? Eso ustedes que son auxiliares, fíjate qué interesante, pero puede ser a la inversa, ¿sí? Que Alejandra trabaje de 2 de la tarde a 9 de la noche. Ahí sí es una jornada mixta. Pregunta de examen, ahí la cranean bien. ¿Estamos? ¿Sí le atinamos a eso? Eso lo repetimos. Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, se entendió. Lick, buenas noches, Lick 11. Y ahorita me quieren poner de 24 por 48. Es que mira, pues, Elvia, ese es el abuso más grande. Bueno, primero no sé en qué trabajas, porque hay un acuerdo, no sé si acuerdo gubernativo te lo buscas, 346. El 346
36 te habla de los trabajos que requieren una jornada especial. ¿Sí? Ninguna se debe de exceder de 12 horas diarias. Ninguna. Eso sí es término legal. Léete el artículo 124 del Código de Trabajo también. Pero mientras tú lo buscas, nosotros vamos a avanzar, porque si no, ya el tiempo. Pero vamos a ver. Pues. Vean el último párrafo del 19. Ahorita, Dulce. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de la jornada de trabajo, el cual debe computarse como tiempo efectivo de trabajo. Se lo subrayé porque vean, si usted tiene esa media hora que lo vamos para comer, la María, esa se considera tiempo efectivo de trabajo. O sea, el tiempo que usted ingiere sus alimentos se los debe pagar el patrón. Es hora efectiva de trabajo. Artículo 149. Esta jornada se refiere más que todo a los menores de edad. Se debe reducir en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. ¿Dónde estás? Aquí, solo no sabía. Me está leyendo David. Sí, dígame. Muy bien. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Todos los días de eso hay que pagarlos. Pregunta de examen. Vamos a ver. ¿Quién me contesta ahí? Pero contesten ahí y escriban. Mario René Aragón. Mario también participa, Mario ni ha participado, y lo ponemos de ejemplo. Mario René Aragón Donis. ¿Sí? Trabaja en la empresa La Mejor. Y el patrono decidió darle el día de descanso el día martes. ¿Falso o verdadero? Yo diría verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué que lo sea? Porque dice que el inciso H dice el derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo. Sí. No que sea domingo ustedes. La verdad que puede gozar uno cualquier día de la semana, no necesariamente el día domingo. Vamos con eso. Eso que le quede para la vida. Usted trabaja en una empresa y le pueden decir vas a descansar el lunes y es válido. Es valedero. Bueno. Yo descanso jueves. Sí, no sé. Oye, en los días de asueto pensamos que todos se deben de pagar. Yo le puse el decreto 42-2010, que es aquella ley que promueve el turismo, que ya casi le quitaron todos los artículos, ya le quitaron casi todos los descansos, porque hay unos que conmemoran el 1 de mayo, el 20 de octubre, que ahí no se puede cambiar, ¿verdad? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Fíjese que donde yo trabajo, a mí lo que pasa es que a mí no me dan los feriados, los asuetos. ¿Me los pagan? Sí, los pagan al doble. Sí. Sin embargo, si yo solicito descansar ese día, me lo niegan. Y si pido vacaciones, me lo niegan. Y en ese caso, ¿están violentando mis derechos o...? No, me da pena. Tu clase de trabajo, ¿qué clase de trabajo tenés? Yo trabajo en un call center. Sí. No deberían de darte el call center, no tiene una jornada especial, no tiene nada extraordinario. ¿Vamos? El problema del bendito call center es que todavía nadie se anima porque no les conviene. Pues acuérdate que los call centers, los propietarios son las mismas familias que son los dueños de todo el país, ¿va? ¿Por qué? Porque ya deberían de haber legislado sobre el call center. Primero, le están dando servicio, le están dando el servicio que prestas es a una entidad internacional, ¿va? Claro, correcto. Te contrataron en Guatemala. Muchas veces requieren que todo sea en inglés. Por favor, ya ese es un trabajador calificado, pues. O sea, ya imagínate poder trabajar yo admiro a la gente que trabaja en call center, pues, un inglés muy fluido, y también el call center en español. Pero yo no te recordás, el call center de los pobres fue aquel que fueron a sancionar en tiempo de la pandemia, te recordás, uno que no tenía el distanciamiento social y que el viceministro de Economía llegó a supervisar. De plano, pero se lo cerraron. Abriendo tantos cosas en Guatemala, se les ocurre ir a visitar uno, ¿no? ¿Por qué no fueron con todos? Pero bueno, pero vamos a dejar esa tu interrogante para después. Y alguien más estaba preguntando, hay alguien hoy que hace ratos que levantó la mano. Bueno, lo que dice es interesante, no nos pueden vedar nosotros. Fíjense que con David toman ellos la decisión de pagarle doble. Pues eso es una buena actitud, porque yo te digo, la única empresa no te dejan, llegas a trabajar y no se puede.
Por ejemplo, alguien me contó, fue mi compañero de estudio, ese tiempo él trabajaba en una entidad que era de un norteamericano. Y me recuerdo que un 1 de mayo él le dijo, fíjese que hoy es descanso aquí en Guatemala, el día de asueto, porque es el 1 de mayo. Y nunca se me olvida lo que él me dijo, que por cierto, es juez y es profesor. Me dice, fíjate vos que lo que me contestó fue, mire usted venga, le dijo, y lo veo a la puerta. De aquí para afuera de Guatemala y de aquí para adentro es mi negocio. Usted elige dónde está, lejos. Porque usted decide Guatemala que el 1 de mayo es feriado, está despedido. Y si usted decide que trabaja en la empresa que este gringo es el propietario, entonces se queda acá. Imagínate hasta qué abuso han llegado. Pero ¿sabes qué es lo difícil de todo esto, David? Que siempre cuando hay un extranjero interviene un abogado, ya sea para legalizarle su documentación en cuanto a la estadía en Guatemala, ¿qué cuesta asesorarlo? Por eso creo que una generación de cambio, una generación que cuando asesoran una empresa, pues hay que decirle la verdad. Primero tienen que existir contratos de trabajo. Tenemos que pagar el salario mínimo porque lo establece la ley. Del tiempo extraordinario hay que pagar. Imagínate, hoy te da la opción de que si David quiere asesorar a alguien para una empresa, le puede decir, mira, ¿y por qué no comenzás con tiempo parcial? Ya es permitido en la ley. No contrates 8 horas a las personas, contratarlas 4. Y vas viendo lo de tu parte laboral. Y yo te garantizo que hoy puedes dar muy buena asesoría. Creo que esa ley, yo honestamente no mucho la admito, pero ya es una ley vigente en Guatemala que pues hay que ponerla a funcionar y que funcione bien. Entonces yo pienso que se puede dar muy buena asesoría, muy buena asesoría. Entonces, vamos a seguir viendo los siguientes puntos. Que conste que ahorita estamos viendo las garantías mínimas. No, yo quiero decirles que en el programa hay un tema especial sobre las jornadas de trabajo. No, en jornadas de trabajo vimos nada más las pinceladas más importantes. El salario, pues olvídate, el salario hay mucho que ver del salario. De hecho, quiero que entremos a discutir por qué quieren ese bendito salario. Algunos le llaman diferenciado, otro salario por región, y quieren aplicar, pero aplicando que sea menos de lo normal. Pero bueno, Víctor González, tenemos 2 minutos, Víctor. Víctor. ¿Qué pasó con Víctor? ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, licenciado. Yo solo tenía una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y como estábamos tocando el tema de los call centers, en lugar de darme el día libre y pagarlo, o solo no pagarlo, me fuerzan a tomar vacaciones ese día? O cualquier otro día que sea feriado en Estados Unidos. Fíjese, es que lo que pasa, Víctor, ese es si vos querés, el abuso. Porque en primer lugar, el trabajo lo estás ejecutando en Guatemala, ¿sí? Entonces, debe de regularse, los call centers deben de regularse actualmente en Guatemala, porque ya caemos exactamente lo que Víctor está diciendo. Si es una empresa norteamericana, dice, no vamos a trabajar en Estados Unidos el 4. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, lo que dijo David es una gran verdad. Como ellos pero ellos el 1 de mayo, ¿qué les importa? Lo van a trabajar. Pero ellos el 20 de octubre lo trabajan. ¿Sabe cuál es el problema, Lick? Disculpe que lo interrumpa. Bueno. ¿Sí? Sí, el problema de esos lugares, licenciado, es de que no dan ni los feriados del país al que se le está trabajando ni los de acá. Entonces uno trabaja todos los días. Imagínese. Legalmente deberían ser los de aquí. Deberían ser los de aquí. No, legalmente deberían de ser los de aquí. Pero, sí, ¿sabe qué es lo que me pasó? Le comento. Para Navidad yo quise descansar y cree que me dieron mi descanso. No me lo dieron. Me obligaron a trabajar y si yo no trabajaba ese día me quitaban todas mis bonificaciones. Ahora tengo una duda, Víctor y David. ¿Qué dice el contrato de trabajo? Que me tengo que poner a disponibilidad que de la empresa y que van a haber bonificaciones ¿Qué dice? Especiales con condicionantes. No, yo estoy de acuerdo en las bonificaciones, bienvenidas. No, yo te digo el contrato de trabajo. Ahí habla qué jornada de trabajo van a tener ustedes.
Correcto. Sí, hace mención a este hecho, caso no de es- cuando se hayan... En sí, hace mención de David que lo la había jornada de trabajo, que era, jornada matutina, si no estoy mal, y a a mediados del año 2020 le cambiaron la jornada. me cambian la jornada cada rato. O sea, hay veces que me ponen en No una es un hora tema otra, muy entonces, específico. Sí, porque dice Mario, vamos bien, pues como es un tema muy específico, es interesante, es interesante. Sí, esa es la palabra, Eric. Pero, ¿sabes qué, David y Víctor y Dulce? Vamos a tomar un día y lo vamos a discutir si querés después de la clase, o nos separamos un ratito de la clase y lo podemos hacer, para que no aburrir a los demás en términos generales. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, yo quisiera que esta totalidad de conectados, quedémonos para aprender juntos, por favor, quedémonos para aprender juntos. Y yo les prometo que vamos a hacer como se habla un repaso para que ahí pues nos rematemos con el examen. El examen, por supuesto, no es regalado. Yo le garantizo que ya con las dos preguntas que yo le hice, la moneda de curso legal, y que en este caso que Alejandra trabaja de las 3 de la tarde para las 22 horas, si usted estuvo conectado y no puso atención, el día del examen que yo le ponga la va a tener mal. ¿Por qué? Porque es cuestión de interpretación, es cuestión de que usted se lea y diga, el último párrafo del 117 dice esto. O, no, aquí pues dicen que si son más nocturnas que diurnas, entonces tiene que ser nocturna. Porque lo que hablábamos con Catherine, tal vez faltó el punto y coma ahí, para que pudiéramos entender bien el contenido del último párrafo del 117. Entonces, así vamos a ver un sinnúmero de situaciones que yo quiero que usted las analice. Porque sí, de una vez les digo, en el examen posiblemente nos vengan 5 casos nada más, porque yo quiero que usted me ayude a interpretar. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Se recuerdan que les pedí a unos que trabajaran sobre la cuestión de las ventajas económicas. Yo voy a dejar un tiempecito, esto lo voy a evaluar yo para el segundo parcial. Sin embargo, necesito que únicamente 20 alumnos vamos a tratar de exponer y discutir un poco el tema de las ventajas económicas. Y yo de antemano quiero decir, después vamos a hacer otros grupos que nos van a ayudar a interpretar, por ejemplo, la del adulto mayor. Vamos a ver la interpretación, por ejemplo, de las clases pasivas del Estado. Vamos a ver, o sea, por favor, para todos, por supuesto, el que quiera participar, vamos a tener un trabajo que la ponderación va a ser, yo había pensado unos puntos, pero creo que le vamos a subir, porque yo necesito interactuar con ustedes para que todos aprendamos. Yo ya necesito que si Flor de María ella va a participar, que yo le pueda preguntar a Flor de María, pero ¿qué es el caso en sí? ¿Qué fue lo que reclamó? Fíjese que en su reclamo pone que le daban seguro de vida, que le daban alimentos, que le daban esto, y fíjese que el juez de primera instancia resolvió que no procedía, pero vino a la sala y revocó y dijo que sí procedía. Pero vea que la Corte Constitucional en sus considerandos tomó de base tales y tales principios, tomó tal y tal doctrina, y en base a eso logró interpretar que las ventajas económicas son tal cosa. Eso trato yo de que usted, porque necesito aprender con usted. Vean, muy interesante los 2 decretos que ustedes me dieron. Yo sé que es una terminología que vamos a aprender, pero para mí eso fue un aprendizaje, se los juro que fue un aprendizaje para mí. Entonces, yo juntos quiero que aprendamos, y el examen, por favor, va a dar repaso una clase antes del examen. Pasen buena noche, que se nos fue el tiempo, exactamente terminamos. Feliz noche, licenciado. Ahí se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. María, adiós, Rocío, adiós. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós.